Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos la segunda parte, les pido una disculpa, el video anterior quedó cortado de repente. Eh, bueno, pues como siempre fui interrumpido y tuve que cortar en esa parte, ¿no? Voy a intentar ser más continuo con los videos, sacarlos un poquito eh, con, con más rapidez, y también voy a empezar a agregar pronto los estudios de... Voy a empezar con Mateo, verso por verso, y vamos a darle continuidad a lo que es la Torah, a los 5 libros, y también nos vamos a ir al nuevo pacto, por decirlo así, empezando con Mateo. ¿Sale? Entonces continuamos con Génesis, nos quedamos en Génesis 33, voy a volver a leer el versículo. Dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Entonces, habíamos dicho pues que Raquel había a ella, pues el ejemplo que tenía era su abuelo, el abuelo Jacob, el abuelo de Jacob, perdón. Y como fue esta Sara con Abraham, que le dio a Agar, entonces ella iba a darle a Bilha, ¿sale? A Jacob, y dice Génesis 34, así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. 6, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamo su nombre Dan. El primer hijo de Raquel, bueno, de hecho no totalmente de ella, más bien de su sierva, se llamó Dan, que en hebreo significa juicio, ¿sí? Me juzgó Dios. Ahora, eso de que me juzgó Dios no es en un sentido, vaya, negativo, ¿sí? Porque el nombre de Daniel podría implicar que el juicio de Dios causa miedo, pero Raquel aquí lo usa en forma positiva, porque cuando el Padre te juzga, ¿cómo te va a juzgar? Te va a juzgar con misericordia, con bondad, con pasión. El Eterno es un juez justo, ¿sí? Ya sabemos que es justo, pero nos ama, porque al mismo tiempo es nuestro Padre. Entonces, bueno, en este caso es el nombre que le da, Dan, como diciendo, ya el Eterno me reivindicó, ya vio la tristeza que tenía y me dio un hijo, ¿sí? Génesis 37 dice, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas del Eterno he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftali. Fíjate, cada uno de estos nombres tiene que ver con la situación que estaban viviendo. Neftali significa contendí. ¿Por qué? Porque estuvo contendiendo con su hermana, ¿sí? Génesis 39 dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Ahora Lea sigue el ejemplo, diciendo, mi hermana le dio a Bilha, ahora yo le voy a dar a mi sierva Silpa. ¿Sí? Génesis 30:10, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. 11, y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Ventura es sinónimo de fortuna, como que me saqué la lotería, por eso le puso su nombre Gad, ¿sí? También tiene que ver este nombre, viene como una tropa o como una multitud, ¿sale? Génesis 30:12 dice, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y 13, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Asher, que tiene que ver con felicidad, con riqueza, con prosperidad. De hecho, esta palabra es la que se menciona en las bienaventuranzas, que tiene que ver con prosperidad, con riqueza, ¿sí? Sher, felicidad, alegría, ¿vale? Génesis 30:14, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió,
es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Hay controversia en cuanto a esto de la fruta, las mandrágoras. Es que realmente no se sabe exactamente la palabra en hebreo, a qué fruta se refiere. Algunos dicen que era así como unas manzanitas pequeñitas, así que eran rojas. Otros dicen que era como un jazmín. Hay un montón de controversia, no se sabe en realidad. No se sabe exactamente qué eran. Pero eran afrodisíacas, tenían ciertas cualidades para el hombre para que fuera más fértil, para que pudiera engendrar hijos. ¿Sí? Rubén se las encuentra y al ver que lo que le causa felicidad a su mamá es tener hijos, entonces se las trae a su mamá. Cuando Raquel se entera, entonces le pide a su hermana. Ahora, ¿por qué no fue ya a buscarlas? Porque sin duda eran muy difíciles de encontrar. No estaban así como que saliendo afuera de la casa. Entonces Raquel rentó o alquiló a Jacob a Lea por un poco de mandrágoras. ¿Sí? Génesis 30:16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. 18. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Yisakar, que significa alquilar o rentar. ¿Ves? Génesis 30:19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo Jacob. 30:20. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. 30:21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Aquí dice que después de Zabulón tuvo una hija que se llamó Dina. Algunos comentaristas dicen que Dina fue gemela con Zabulón, porque no dice que engendró a Dina, sino que después dio a luz una hija. O sea, que Zabulón y Dina nacieron juntas. ¿Sale? Aquí Lea había tenido a Rubén, había tenido también a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón, y por medio de su sierva Agar y Aser. Así que aquí tenemos ¿cuántos hijos? 8 hijos entre Lea y su sierva. Y de Raquel son 2 los propios, que son Joseph y Benjamín. Y de su sierva Bilha son 2, Dan y Neftalí. Entonces Raquel junto con su sierva tuvieron 4. Y Lea junto con su sierva tuvieron 8. O sea, el doble de Raquel y Lea. Y bueno, Lea era la no querida y Raquel era la querida. Eso está interesante. También la razón por la que algunos dicen que las matriarcas, o sea, es decir, Lea y Raquel, les daban a sus siervas a Jacob, es porque ellas sabían la profecía. O sea, sabían que Jacob debía de tener 12 hijos. Entonces como que querían completar el número de hijos. Eso estaba escrito, estaba establecido, y por eso pues hicieron así. ¿Sale? Puede parecer curioso esto que estábamos leyendo anteriormente de los nombres que les están poniendo a los hijos. Estaban pasando una circunstancia y le ponían el nombre. Le ponen a cada hijo un nombre. Y bueno, pareciera que eso es circunstancial, ¿sí? Fíjate, Rubén tiene que ver con que Dios vio la aflicción. Simeón viene de la palabra Shema, que Shema es Dios escuchó. Leví, que tiene que ver con se acercó a mí, ¿sí? Judá, que viene siendo alabanza. Dan, vimos que Dios juzga, ¿no? O el juicio de Dios. Neftalí viene de prevalecer. Habíamos visto también Gad es como tropa o multitud que viene, ¿vale?
Aser viene de prosperidad, ¿sí? De rico, feliz. Isaacar viene como de rentar algo, algo que vas a ocupar. Zabulón viene de morar. Yosef viene de añadir. Y Benjamín significa a mi diestra. Y bueno, pues pudiéramos pensar que los nombres tienen que ver solamente con circunstancias. Pero hay un comentario que llama mucho la atención. Algunos han encontrado en los nombres de las tribus, de las 12 tribus, toda la historia del pueblo de Israel, desde el principio hasta el fin. Esto es impresionante. La verdad, yo creo que así es. El Padre tiene todo tan controlado. Y además hay muchas coincidencias en los nombres de las 12 tribus y toda la cronología de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, los primeros 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá, tienen que ver con Israel en Egipto. Cuando el Padre Celestial sacó a Israel de Egipto, los sacó ¿por qué? Dios, fíjate, vamos a empezar con el primero. Dios vio Rubén, ¿sí? La aflicción y oyó Simeón, ¿sí? Acuérdate que Shema escuchó, Dios escuchó. Y oyó que se empezaron a quejar y a clamar a Dios, y Dios los sacó a través de la Pascua, que implica el Cordero, que muere por los primogénitos. Entonces la Pascua implica cercanía. Si Leví tiene que ver con se acercó a mí. Implica que Dios se acerca a ellos, los toma y los saca de Egipto. Como consecuencia de sacarlos, cruzan el Mar Rojo, y después que se abre el Mar Rojo, Judá, alabanza, viene la alabanza, alabaron a Dios con danzas y pandeos. Después andan en el desierto 40 años, desobedecen y hacen una serie ahí de murmuraciones y hacen que Dios juzgue, Dan. A pesar del juicio de Israel, entonces prevalece Neftalí. Prevalece en una guerra que tienen con Amalek. Y una vez que entran a la tierra prometida, viene la circunstancia relacionada con Gad, que tiene que ver con tropas. O sea, Israel se enfrenta con una serie de tropas y ejércitos y vence. Después es Aser, es enriquecido. ¿Por qué enriquecido? Al tomar la tierra prometida, muy rica y fértil. Y los últimos 2 nombres, Isaacar y Zabulón, significan ocupar y morar. ¿En dónde? En la tierra prometida. Y por último, cuando ya el reino se ha de establecer, ¿qué hará Dios? Yosef. Dios añadirá una gran cantidad de personas de todas las naciones de Israel. Morará en Benjamín, en su diestra. Si nos damos cuenta, la historia de todo el pueblo de Israel está relacionada con el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Qué tal? Bueno, seguimos en Génesis. Después de que tiene Zabulón y a Dina, viene el hijo de Raquel. Dice en Génesis 30:22: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre Yosef, diciendo: añádame el Eterno otro hijo. Añádame el Eterno otro hijo. Acaba de tener un hijo y quiere otro. Y por eso le pone el nombre de Yosef, que significa añadir. Es una realidad. La función profética de Yosef es en base a esta declaración que hace Raquel. Es la función profética de Yosef, es añadir hijos a Israel. Por eso es el que tiene que ir a Egipto,
Y ahí se casa con una mujer extranjera, tiene hijos con ella. Luego esos hijos son adoptados por Jacob. De uno de esos hijos desciende Jeroboam, que es el que hace que Israel caiga en desobediencia y apostasía. Pero este hace que Israel se disperse entre las naciones, se multiplique como la arena del mar, para que después lleguen a ser parte de Israel. Génesis 30:25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Explican los rabinos que cuando nace José es cuando Jacob ya se quiere ir. Jacob se fue de su tierra por temor a Esaú, porque Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero al nacer José, Jacob dice que se quiere regresar a su tierra porque, proféticamente hablando, Jacob ya sabía que a través de José él vencería a Esaú. Eso está escrito en la profecía de Abdías. Este profeta predice que la descendencia de José será la que pues destruirá a Esaú. ¿Sí? Actualmente la descendencia de Esaú es la que forman las naciones cristianas, las naciones de Occidente, catolicismo, cristianismo, protestante, etc. Allí es donde está la semilla de Esaú, y la semilla de José, de Joseph, también se encuentra allí. Y eso es lo interesante. O sea, en Occidente están dos naciones representadas: Europa, América, ahí está representada la descendencia de Esaú, y ahí mismo en la religión católica y cristiana está la descendencia de José. Así que, proféticamente hablando, la profecía de Abdías, la descendencia de José quemará o acabará con la descendencia de Esaú. Eso quiere decir que de América, Europa y todas las regiones donde está el catolicismo y protestantismo, va a salir una descendencia de los hijos de José que serán parte de Israel, así como está pasando con todos nosotros. ¿Sí? Y hemos entendido que la fe de Abraham, Isaac y Jacob no es la fe que profesa el Imperio Romano. Entonces los que estamos saliendo empezamos a entender que Yeshua no es como lo pinta la tradición cristiana, que realmente fue un descendiente de la casa de Judá, un hijo de David, descendiente de Abraham, que fue parte del pueblo hebreo. Yeshua no es griego, no es romano, no es europeo, es hebreo. Y cuando entendemos eso, pues entonces somos llamados a salir de la iglesia, nos llamamos a salir fuera. Salimos de todo esto que tiene que ver con Esaú. Esaú, que despreció la primogenitura. Una vez que regresen todos, entonces se acabará Esaú, se acabará el monte de Esaú. Eso es lo que habla la profecía de Abdías. Por esto es que algunos comentaristas como Jacob perdón, me distraje. Es por eso que Jacob no tiene miedo de regresar con Esaú. No tiene miedo de regresar, porque sabe que a través de su hijo él acabará con él, y por eso decide regresar a su tierra. ¿Sabe? Génesis 30:26. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Génesis 30:27. Y Labán le respondió: hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que el Eterno me ha bendecido por tu causa. Labán se dio cuenta que desde que llegó Jacob a su tierra, pues Dios lo bendijo. Recordemos este versículo siempre. Qué maravilla sería que algún día en nuestro trabajo los jefes no quieran que te vayas, que sienten ellos que por tú estar ahí les ha ido bien a las empresas, y que no sea al revés, que estén rogando que no te vayas,
Que no sea al revés, que no están rogando que te vayas. ¿Cómo podemos lograr esto de ser apreciado en un trabajo? ¿Sabes cómo? Siendo diligente, responsable, por supuesto, siendo alguien que esté en pacto con el Padre, a quien el Padre bendecirá. Génesis 30:28, y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Imagínate que tu jefe te diga eso. ¿Cuánto quieres que te pague para que te quedes? Génesis 30:29, y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. 30, porque poco tenías antes de mi venida, ya ha crecido en gran número, y el Eterno te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Efectivamente, aquí todo lo que producía su trabajo era para la casa de Labán, era su suegro. Y viendo Jacob que ya tenía hijos y que tenía que pensar en el futuro de ellos, porque pues estaba en la casa de su suegro, entonces todo lo que se producía era de Labán y sus hijos de Labán. Entonces quiere independizarse de su suegro. Y aquí aprendemos un principio muy importante: es lindo siempre estar cerca de la familia. Sería increíble siempre estar cerca de la familia, pero hay un momento en que los hijos tienen prioridad. Así que el día que vayamos a tomar decisiones con respecto a nuestra familia, pensemos en nuestros hijos, en su futuro. 30:31, y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Cuenta también el relato del trato entre Jacob y Labán, que Labán siempre estaba tratando de engañar y aprovecharse de Jacob. Varias veces le cambió el salario a Jacob. Jacob pagó muy caro y cosechó mucho de lo que él hizo con su hermano Esaú. Y entonces Jacob le propone un trato. Génesis 30:32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada y manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. 35, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. 36, y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Labán puso entre ellos como 160 kilómetros de distancia. Se llevó lejos las ovejas de colores que Jacob dijo que esas iban a ser para él, con el propósito de que las que quedaban, que eran las blancas y colores claros, fuera imposible que salieran pintas. Labán se llevó a propósito todas las ovejas que son como las que Jacob quería para él. Entonces Labán piensa que como dejó solo las de colores liso o claro a Jacob, Jacob no podría producir las ovejas pintas, y se fue muy contento Labán pensando que hizo el super trato. Pero a Jacob se le ocurrió una idea para que otra vez de que estas ovejas lisas, o sea, de que estas ovejas salieran pintas, o sea, volvieran a salir pintas. Aquí hace algo que también es un principio divino. Él hace algo de manera que él no tenga que depender de la ayuda de Labán, y para que reconozca que eso fue un milagro. Imagínate nada más, es como si de personas rubias fueran a salir niños morenitos o pelirrojos. Sería algo que no es normal. Entonces Jacob, a través de esta situación, de esto que va a hacer, le va a demostrar a Labán
que la riqueza que va a tener proviene del Padre y no de él. Es un principio que debemos siempre poner en práctica. Nunca, nunca, nunca pensemos que nuestra prosperidad o riqueza viene de una persona, sino de la mano del Eterno. Entonces lo que va a hacer Jacob, que pues es extraño, lo leemos en Génesis 30:37, dice: tomó luego Jacob varias varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. O sea, en pocas palabras, tomó unas varas y las comenzó a pelar. Al pelarlas, ya ves que tú agarras los tronquitos, las pelas con un cuchillo y la parte interna está blanco. Entonces ya se ven pintadas las varas. Eso es lo que trata de hacer Jacob. Pone varas pintas cerca de las ovejas y de las cabras para que las estén viendo. Génesis 30:38 dice: puso las varas que había mandado delante del ganado en los canales de los abrevaderos, del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. O sea, ahí en el abrevadero ponía todas las varas de estos colores que se vieran pintas, ¿no? 39, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. 30-40, y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. 42, pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. 43, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Qué es esto que hizo Jacob? ¿Qué será esto de poner unas varas así peladas ahí a propósito para que se vieran pintas, y las puso para que las cabras y las ovejas las observaran? Mientras que ahí comían, se cruzaban, se apareaban, y que luego nacieran ovejas pintas. ¿Cómo se le habrá ocurrido eso? Algunos comentaristas, hay un conocimiento que sucede más adelante en el capítulo 31. Vamos a leer Génesis 31:10. Dice: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí las manchas, y aquí los manchos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. 31:11, y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Este sueño se relata en el capítulo 31, un capítulo después de este. Y en este sueño el ángel le muestra el cumplimiento de todas estas ovejas, de cómo nacen. Entonces, en la Torah no hay un orden necesariamente cronológico. Es posible que este sueño es la explicación del por qué a Jacob se le ocurrió poner esas varas. Es decir, como que el Padre le reveló este milagro, cómo lo iba a hacer. Pero lo importante no es que tengan una cuestión mágica, ¿no? El ver unas varas allí no tiene que ver tanto con eso, sino con algo que es mucho más científico y comprobado con respecto al poder que tiene la imaginación. Incluso, no nada más en los seres humanos, sino que hay algunas teorías que incluso los animales, cuando están en celo, al aparearse y al estarse apareando, observan algo
¿Sí? Lo que observan en ese momento va a tener repercusiones en su descendencia. Son teorías, pero son interesantes. ¿Sí? Porque también todo lo que vemos muestra todo lo que tienes a tu alrededor, nos demuestra que antes estuvo en la imaginación de un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Los edificios, las sillas, la pluma, la silla donde estás sentado, la computadora que estás viendo, antes estuvo en la mente de alguien. Entonces, el poder del hombre, el poder, me refiero, de la imaginación en el ser humano es muy poderoso. Jacob tuvo sueños de ver muchos ganados, de ver muchas ovejas pintas, y ese impacto, eso que vio, de lo que imaginó, después se cumplió y se convirtió en una realidad. Entonces, ¿cuál es el principio aplicable a esto? Ojo, cuando Dios nos dé sueños en los que nos imaginemos algo, perseveremos en ellos. Perseveremos en ellos. Hagamos algo práctico de ellos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que nuestros sueños dejen de ser sueños y se conviertan en algo que sea posible de realizar? Fíjate, en una ocasión escuché un principio que yo lo he puesto en práctica y me ha ayudado mucho. Un sueño deja de ser un sueño, una imaginación deja de ser una imaginación cuando le ponemos una fecha límite y comenzamos a trabajar por ese sueño. Pero cuando nada más es un sueño y no hacemos nada al respecto, el sueño no se hace realidad. Jacob no solo se quedó con el sueño, sino que fue y trabajó, tomó las varas y todo esto le produjo un trabajo. Hizo algo para que ese sueño se realizara. Entonces, el principio práctico que aprendemos aquí, además de que también hay mucho significado profético, es que si Dios te da sueños y Él es que nos da la capacidad de tener imaginación y sueños, hagamos algo práctico para alcanzarlos. Trabajemos, pongámosle fecha, anotemos en una agenda cuándo queremos conseguir ese sueño. Y anota el procedimiento que haremos para cumplir ese sueño. Es posible alcanzar nuestros sueños. Es posible alcanzar nuestros sueños. Cerremos con el último versículo que dice: y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. Bendito eres, Padre eterno, toda la honra y toda la gloria te pertenecen. Toda la honra y toda la gloria te pertenecen. Gracias por permitirnos estudiar, Padre Celestial, la Torá, poder aprender verso por verso todos los mensajes, que todo está ligado, todo tiene un porqué, los nombres, todo desde Génesis hasta Apocalipsis es un solo libro con un mensaje de redención para el ser humano, para el retorno de las ovejas perdidas, para el retorno de nuestro Mesías Yeshua. Bendito eres, bendice a todas las personas que escuchan estos estudios, Padre. Te lo pido por los méritos, por el bendito nombre de tu Santo Hijo Jesús, Yeshua. Amén.